Muy buenos días para todos. Seguimos con esta capacitación en teledetección satelital y hoy vamos a hacer práctica para rectificar, corregir unas imágenes de satélite desde el punto de vista atmosférico, es decir, que vamos a realizar una corrección radiométrica. Para hacer esas correcciones existen diferentes tipos de algoritmos. No todos se valen, funcionan de diferente manera y producen productos que pueden tener algunos errores o al contrario, ser de buena calidad. Hay un gran número de algoritmos que se pueden aplicar. Generalmente las agencias espaciales seleccionan y desarrollan un algoritmo de corrección. Es el caso de Send2Call que ustedes ven aquí en pantalla. Send2Call es el algoritmo desarrollado por la Agencia Espacial Europea para corregir las imágenes Sentinel-2. Pero vamos a ver que puede haber también otros algoritmos que dan resultados hasta mejores. Entonces, todo depende del uso que uno le quiera dar a la imagen. Si queremos hacer una evaluación por simple fotointerpretación de nuestra imagen, no hay necesidad de complicarse mucho la vida y realmente si es para analizar una sola imagen, no hay necesidad ni siquiera de corregir radiométricamente esta imagen, a menos que tengamos muchas variaciones entre diferentes partes de la imagen, pero todo depende de su extensión. Y si al contrario necesitamos hacer un análisis de imágenes que provienen de diferentes sensores, de diferentes fechas, etc., pues ahí vamos a tratar de conseguir el mejor algoritmo, de aplicar el mejor algoritmo de corrección en nuestras imágenes para que nuestro resultado sea el más confiable posible. Bien. Entonces, sin ver una lista exhaustiva de todos esos algoritmos, hoy vamos a ver solamente dos. Send2Call, como les decía, que es el algoritmo que se aplica por defecto en la Sentinel-2, y Acolyte, que es un algoritmo que podemos aplicar nosotros sobre imágenes que no han sido corregidas y podemos aplicar Acolyte sobre un gran número de imágenes, imágenes Landsat, imágenes Sentinel y otros sensores más. Veremos eso en un slide más para adelante. Simplemente para recordar lo que queremos hacer aquí, es algo que ya habíamos explicado en otra clase. Lo que queremos es pasar de una imagen que no tiene correcciones a una imagen de reflectancia de superficie, o en inglés, bottom of atmosphere, la parte baja de la atmósfera. Lo que queremos es, de alguna manera, tratar de eliminar la influencia de la atmósfera en la imagen. ¿Por qué? Porque la atmósfera cambia con el tiempo y eso nos impide comparar una imagen de una fecha con una imagen de otra fecha. Básicamente, si se recuerdan esta pequeña ilustración, y no vuelvo a explicar todo, pero tenemos radiaciones electromagnéticas que bajan del espacio, ¿no? Que salen del Sol, bajan del espacio, atraviesan la atmósfera, impactan los objetos que están en la superficie terrestre y parte de esa energía vuelve hacia arriba, hacia el sensor. Bien, y si se recuerdan, inicialmente el sensor nos da un digital number. Podemos aplicar una corrección, lo que habíamos hecho, para pasar el digital number a un valor físico que es la radiancia. La radiancia, si se recuerdan, es la energía, que en este caso ha sido reflejada por los objetos, que vuelve hacia el sensor, expresada esa energía en vatio por metro cuadrado por estéreo radian, es decir que vamos a tener un valor de energía en función de un ángulo sólido de apertura que impacta nuestro sensor. Pero esos valores de radiancia no se pueden comparar. O sea, no puedo comparar
una imagen de radiancia de una fecha con una imagen de radiancia de otra fecha, porque esa radiancia depende de muchos factores, de la energía solar, incidente, es decir, del ángulo cenital, el ángulo en que el Sol se encontraba al momento de emitir sus radiaciones, del ángulo de posición del satélite, de la composición de la atmósfera, etcétera, etcétera. O sea que hay diferentes factores que pueden modificar esos valores de radiancia a pesar de que estemos viendo el mismo objeto que no ha sufrido ningún cambio. Entonces tenemos que aplicar otra corrección y en ese caso lo que vamos a aplicar es la corrección para obtener la imagen de reflectancia tope de la atmósfera. Y para obtener eso lo que hacemos es que comparamos la radiancia con la irradiancia, la energía incidente que proviene del Sol. Si se recuerdan, reflectancia es la radiancia que capta el sensor sobre la irradiancia, lo que proviene principalmente del Sol y también de las nubes, el cielo azul, etc. Toda esa luz que proviene de arriba y que impacta una superficie. Y por último, para pasar de la reflectancia tope, en el tope de la atmósfera, es decir, encima de la atmósfera, a la reflectancia bottom of atmosphere o reflectancia de superficie, lo que nos falta por hacer es aplicar una corrección atmosférica. Bien, esa es la etapa que nosotros vamos a aplicar ahora y vamos a pasar de una imagen en nivel 1C, es decir, una imagen en digital number, a una imagen de reflectancia de superficie. Para eso lo que vamos a hacer en esta primera etapa es usar el algoritmo Send-to-Call, el algoritmo de corrección atmosférica desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Send-to-Call, ¿qué es? Es un algoritmo de corrección atmosférica que se basa en funciones de transferencia radiativa, es decir, que son ecuaciones o leyes físicas que se usan para modelar las radiaciones solares, cómo se comportan esas radiaciones cuando atraviesan la atmósfera y por lo tanto nos permiten estimar las correcciones que hay que realizar en la imagen para sustraer, eliminar la influencia de la capa de la atmósfera en la imagen, en las radiometrías de la imagen. Lo que vamos a hacer con eso es pasar del nivel 1C, que es el nivel básico de la imagen Sentinel-2, es decir, el nivel que nos da el digital number, al nivel 2A, es decir, un nivel de reflectancia bottom of atmosphere, o en español también reflectancia de superficie. Y ese algoritmo permite adicionalmente hacer también corrección de ortorrectificación, es decir, en ese caso una corrección geométrica, pero no lo vamos a aplicar aquí porque eso es algo que veremos en otra clase. En Send-to-Call, ¿qué vamos a hacer con Send-to-Call? ¿Cómo funciona? Básicamente vamos a instalar el programa, lo vamos a correr con Python, y para usar Python usaremos la plataforma Conda. Y con Python lo que vamos a definir es nuestra imagen de entrada y algunos parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que podemos definir en Send-to-Call? Hay parámetros que el programa busca por sí solo en los metadatos de la imagen, como el ángulo cenital del Sol, el ángulo de vista del sensor, es decir, si el sensor estaba mirando a la vertical o si estaba mirando, digamos, un poco de lado, ¿no? El ángulo azimutal relativo entre el sensor y el Sol, la altitud del terreno de interés que tenemos en nuestra imagen
Y luego hay parámetros que nosotros mismos podemos definir. Por ejemplo, la concentración en aerosol. Eso depende en particular del tipo de lugar que estamos mirando. Si estamos viendo una imagen sobre una zona de costa, o si estamos viendo una imagen sobre una zona totalmente continental, la concentración en aerosol va a ser diferente. También el tipo de atmósfera, que depende de la posición de la imagen, de su latitud, también es un parámetro que vamos a poder definir. Lo que hace Centucore en este caso es que para simplificar las cosas nos da solamente dos opciones. O sea, en cuanto a latitud, nos selecciona obligatoriamente una latitud media, alrededor de 45 grados norte, 45 grados sur, no nos da otra opción, pero sí nos da la opción de seleccionar si tenemos una atmósfera con alto o bajo contenido de vapor de agua en función de la temporada. O sea, vamos a decir si tenemos una imagen que corresponde a la temporada del verano o la temporada del invierno. Bien. Entonces, podemos jugar con algunos parámetros en Centucore para modificar el resultado. Y bueno, eso es parte del trabajo del operador de definir bien esos parámetros para tener el mejor resultado posible. Lo que hace luego Centucore es que en función de los parámetros que nosotros entramos, él va a buscar unas tablas que ya tienen los valores de correcciones calculados en base a la ecuación de transferencia radiativa. Esas ecuaciones son muy complejas, requieren de muchos cálculos. Entonces, para simplificar un poco las cosas, Centucore tiene ya unos resultados de múltiples cálculos con múltiples parámetros que se calcularon anteriormente. Él tiene todo eso guardado en tablas. Esas tablas pesan relativamente poco, ¿no? En términos de memoria, entonces consumen muchísimo menos para luego corregir nuestra imagen. Entonces, en vez de nosotros instalar todo un modelo de ecuación de transferencia radiativa que necesitaría una computadora con tremenda configuración, pues con esa tabla ya tenemos muchos cálculos realizados que podemos consultar los resultados de esos cálculos para corregir nuestra imagen sin tener que consumir mucha memoria. Para realizar esta práctica, lo primero que vamos a hacer es instalar Anaconda, que es un programa que nos permite instalar diferentes versiones de Python con diferentes librerías adicionales. Nos facilita bastante, de hecho, la integración de nuevas librerías de funciones. De lo contrario, si no pasamos por Anaconda, hacerlo de forma directa puede ser un poco tedioso. Entonces, vamos a entrar a anaconda.com y aquí vamos a buscar el enlace de descarga para instalar Anaconda en la computadora. Bien. Se descarga el programa, aparece aquí en la carpeta de descarga, le damos doble clic e instalamos Anaconda en la computadora. Bien, simplemente tienen que darle clic a siguiente y no modificar nada. No lo voy a hacer aquí porque ya tengo Anaconda instalado en la computadora. Después de instalar el programa, lo que van a tener que hacer es buscarlo aquí en sus aplicaciones y aparece aquí Anaconda 3. Abrimos el submenú. Lo que quieren abrir es Anaconda Prompt. Entonces hay diferentes opciones. Ustedes van a dar clic en Anaconda Prompt. Aparece esto.
voy a volver a explicar. Todo eso lo expliqué en una práctica anterior, pero era una práctica opcional, por lo tanto voy a explicar aquí. Lo que podemos hacer en Anaconda es crear unos espacios, una especie de espacio de trabajo que son como cápsula, ¿no? Que son espacios separados. Por ahora estamos en el espacio base. Bien, no se recomienda trabajar en ese espacio base. Se recomienda mejor crear un nuevo espacio. Y dentro de ese nuevo espacio, pues vamos a poder jugar, instalar librería, quitar, etcétera, hasta encontrar las versiones que mejor funcionan. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es crear un espacio. Para crear un espacio, vamos a entrar lo siguiente: conda create --name, y aquí tenemos que entrar un nombre. Eso lo define el usuario. Bien, por ahora, por ejemplo, ¿no? Voy a poner espacio 1. Bien, podríamos poner espacio correcciones radiométricas, etcétera, pero mientras más corto, mejor. Espacio 1, y luego vamos a definir la versión de Python que queremos instalar. Entonces voy a escribir Python igual 3.6. Doy clic en Enter. Y ahora estamos creando un nuevo espacio. Ojo, al final ese espacio todavía no está abierto. Entonces la próxima etapa es abrir el espacio que acabamos de crear. Nos pregunta si queremos proceder, entramos la letra Y, y Enter. Y esperamos un poco más. Entonces, Anaconda se encarga de instalar todo lo necesario para tener una versión de Python 3.6 en nuestro espacio. Ya se creó el espacio. Todavía, si se fijan, entre paréntesis, aquí dice base. Eso significa que todavía estamos en el espacio base, el espacio por defecto que queremos evitar. Entonces, cuantas veces entramos en el prompt de Anaconda, lo primero que vamos a tener que hacer es activar nuestro espacio. La creación del espacio que hicimos ahora lo hacemos una sola vez. Pero cuantas veces entramos aquí en el prompt, lo primero que vamos a entrar aquí es conda activate y el nombre del espacio que creamos. Conda activate espacio 1, y si fijan aquí entre paréntesis cambió. Ahora estamos dentro del espacio que nosotros creamos y ahora podemos instalar librería o biblioteca de funciones, hacer todos los cambios necesarios. Todo eso quedará dentro de ese espacio. Ahora que tenemos eso configurado, vamos a descargar el algoritmo Send2Call. Para instalarlo, o mejor dicho, no lo vamos a instalar aquí, simplemente vamos a correrlo a través de Python. Entramos en una página web. Vamos a entrar esta dirección. Pueden poner el video en pausa para encontrar este enlace, entrar este enlace en su navegador. step.esa.int/main/snap _supported _plugins /send2call _v2-11/. Aquí en esta página van a encontrar el instalador. Está aquí en Windows Installer. Damos clic acá para descargar este instalador. Es un poco pesado, tiene un poco más de 200 megas. Vamos a esperar que se descargue el instalador de Send2Call. Después de descargar el instalador, lo tenemos acá. Lo que vamos a hacer es dar clic derecho y extraerlo.
descomprimir el archivo. Obtenemos esta carpeta, la vamos a abrir. Podemos tener esta carpeta donde sea en la computadora. Abrimos también este folder hasta entrar aquí, donde encontramos la parte central del algoritmo, que es el archivo E2A, rayita abajo, process.bat. Bien, cuando estamos aquí dentro de este folder CentOCore 021100 Win64, estamos en el lugar correcto. Lo que vamos a hacer es dar clic aquí arriba para copiar esta ruta de acceso. Copiamos y volvemos a entrar a Anaconda. Aquí en Anaconda vamos a entrar cd espacio. cd significa Change Directory, es decir que vamos a cambiar el directorio. Por ahora, nuestro programa, nuestro prompt aquí, está en una carpeta por defecto, que en mi caso es cuser multi. Lo que queremos es que él esté en la carpeta que contiene el archivo de .bat de CentOCore. Entonces entramos cd para decirle que vamos a cambiar el directorio y aquí pegamos la dirección que copiamos anteriormente. Damos clic en Enter y si se fijan aquí, esta dirección cambió. Pasamos de cuser multi a cuser multi, etcétera, etcétera. Y aquí está el nombre de nuestro folder, de la carpeta que nos interesa. Bien. Ahora vamos a averiguar que todo funciona, es decir, que podemos lanzar el archivo .bat que nos permite aplicar el algoritmo CentOCore y realizar correcciones radiométricas. Para hacer eso, simplemente vamos a entrar el nombre del archivo BAT. Vamos a quitar esto. Ok, es decir, vamos a entrar este nombre. Entonces, copio L2A-process.bat y lo pego acá. Vamos a dejar un espacio y vamos a entrar guión H. Guión H, ¿qué es? Le estamos llamando aquí la ayuda, help. La ayuda de este pequeño algoritmo. Y si la ayuda aparece en pantalla, significa que el programa logra correr correctamente este algoritmo. Si no funciona, si nos sale un mensaje de error, es que tenemos un problema con la instalación. Entonces, doy clic aquí en Enter y esperamos a ver el resultado. Esperamos un momento y aparece todo eso. Efectivamente aparece la ayuda del algoritmo, por lo tanto, la instalación se hizo correctamente. Aquí esa ayuda nos dice cómo correr el algoritmo. Vamos a tener que entrar el nombre del algoritmo y luego algunos parámetros para definir lo que queremos hacer, las correcciones que queremos aplicar a la o las imágenes. Bien, no vamos a entrar aquí mucho en detalle, podemos definir la resolución de las bandas que vamos a procesar, podemos definir la o las imágenes que queremos procesar, un directorio de salida si queremos guardar los resultados en un lugar particular de la computadora, etcétera, etcétera. Y podemos modificar también los parámetros que mencioné anteriormente. No vamos a pasar mucho tiempo con eso. Vamos a correrlo de la forma en la que está por defecto. Simplemente porque la conclusión era que CentOCore no da los mejores
resultado. Entonces, nos vamos a interesar un poco más en el otro, en Acolyte. Pero para correr este programa que hacemos, entonces aquí acabo simplemente de presionar la flecha que apunta hacia arriba en mi teclado y eso me permite volver a buscar las instrucciones que escribí anteriormente. Se puedo subir y bajar con las flechas que hay en el teclado y así me evita volver a tener que escribir todas estas instrucciones si quiero aplicar de nuevo la misma instrucción. Aquí voy a quitar el guión H. Voy a dejar el L2A rayita abajo process.bat para lanzar el algoritmo, un espacio, y aquí directamente vamos a entrar el nombre, o la ruta, mejor dicho, de la imagen que queremos procesar. Bien, la imagen la tienen, es una imagen de nivel L1C. Yo la tengo aquí, en una carpeta, send to call. Bien, esta es la imagen que me interesa. Por ahora está comprimida, entonces lo primero que vamos a hacer es descomprimir esta imagen. Bien, entonces vamos a extraer todo lo que hay dentro de esta imagen y luego vamos a tener esta carpeta. Voy a entrar a la carpeta. Yo tengo otras porque ya tengo el resultado del procesamiento, pero ustedes van a tener una sola carpeta, que es esta, S2A, MSI, L1C. Eso nos dice el nivel. L es level, nivel en inglés. 1C, si se recuerdan, es un nivel que nos da el digital number, el conteo digital. Bien. Entonces, me interesa esta carpeta que termina en .save. Bien. .save significa que dentro de esta carpeta tengo las imágenes y también metadatos organizados de una manera particular que los sistemas de información geográfica pueden leer. En particular el sistema SNAP, que fue desarrollado para procesar las imágenes Sentinel. Vamos a entrar aquí y vamos a copiar esta dirección. Entonces aquí yo quiero la dirección que me termine con la carpeta que tiene una extensión .save. Eso es lo que quiero. Quiero la dirección que termina con .save. Copio esta dirección, vuelvo a Anaconda. Aquí el nombre del algoritmo, L2A process.bat, espacio. Y aquí voy a pegar esta dirección completa. Puede ser corta, puede ser larga, no importa. En la medida posible les recomiendo evitar direcciones que tienen espacios. En la medida posible no. Tienen que evitar direcciones que tienen espacios porque eso crea problemas en los prompts. Entonces pónganlo en su disco, en una carpeta, otra subcarpeta, etcétera, pero ninguna de esas carpetas y subcarpetas deben tener un nombre que contiene espacio. Si tiene espacio, mejor pónganle una rayita abajo, como tenemos acá. Y luego simplemente presionamos la tecla Enter para lanzar el procesamiento. El procesamiento es bastante largo, son correcciones que requieren de muchos datos y se aplican sobre todos los píxeles de la imagen de forma separada. Por lo tanto, es mucho trabajo, ¿no?, para la computadora y puede tomar mucho tiempo. Aquí tienen el porcentaje de avance del procesamiento y típicamente le puede tomar, digamos, 1 hora en procesar esta imagen. Cuando llegue al 100%, verán esto, Progress 100%, Application Terminated Successfully, y volveremos a tener
el prompt esperando instrucciones. Bien, vamos a ver el resultado. Lo puedo ver simplemente en ArcGIS o en QGIS. El programa que ustedes quieran, vamos a abrirlo en ArcGIS, por ejemplo, en ArcMap. Bien, abrimos aquí, Data, vamos a buscar los resultados, están en la carpeta en la que se encontraba nuestra imagen, en mi caso está aquí en Send-to-Core, acá. Tenemos la carpeta y aquí vamos a tener entonces la imagen inicial. Si se fijan, la imagen inicial tiene aquí algo que dice N0400 y la imagen corregida tiene otro número aquí, N9999. Bien. Entonces podemos abrir la imagen inicial. Entramos aquí en Granule, IMG Data. Y aquí tenemos las diferentes bandas en formato JP2. Vamos a abrir la banda 01. La agregamos aquí. Bien, ahora vamos a abrir la imagen corregida. Vuelvo para atrás. Busco la imagen que dice aquí N9999. De nuevo entramos a Granule, IMG Data. Aquí ustedes ven que tenemos un nuevo nivel. Nos separó las bandas en función de la resolución espacial. Vamos a abrir la banda 10, perdón, la resolución espacial 10. Y, perdón, vamos a abrir la 20. Y aquí vamos a buscar la banda 01. Bien. Se agregó la imagen. Visualmente, poca diferencia, pero ustedes lo saben. En el fondo lo que cambia es el valor que hay detrás de cada píxel. Entonces, si nos acercamos a un píxel de la imagen, un píxel dado, cualquiera, vamos a ver la diferencia. Aquí tengo un píxel en una imagen y en la otra. En la imagen inicial nos da el valor 2234. Ese es un valor en conteo digital, un valor que no podemos comparar con ninguna otra imagen que sea de otro sensor o de otra fecha. Y aquí tenemos el valor 1323, que es el valor de reflectancia. De reflectancia multiplicado por 10.000 para evitar los valores flotantes, los valores con decimales. Entonces, funcionó. Lógicamente todo eso se puede automatizar. Puedo tener 500 imágenes en una misma carpeta y aplicar ese algoritmo así de forma automática sin tener que repetir eso manualmente. Ese es el interés de trabajar a través de Python. Bien, ahora seguimos con Acolyte. Entramos primeramente a esta página de Acolyte, github.com/acolyte/acolyte. Y aquí en esta página pues vamos a encontrar diferentes informaciones, vamos a encontrar el código como tal, que ya está escrito, y vamos a encontrar también algunas informaciones sobre Acolyte, lo que es, qué permite hacer, sobre qué tipo de datos, y también las instrucciones para instalar Acolyte en nuestra computadora y usarlo en Python. Bien. Todas esas informaciones están contenidas en un archivo readme.md que está abierto aquí por defecto en esta página de GitHub, pero el documento también se puede encontrar acá. Bajamos, vamos a evitar obviar
estas informaciones y más abajo nos dice cómo instalar Acolyte. Lo primero que debemos de hacer es instalar unas librerías de funciones que necesita Acolyte para funcionar. NumPy, Matplotlib, SciPy, etc. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a usar estas instrucciones, conda install-c conda folge, y luego ponemos los nombres de las bibliotecas de funciones. Ante todo, vamos a abrir nuestro espacio 1, el espacio que creamos. Si todavía tienen la ventana abierta, perfecto. De lo contrario, les voy a mostrar cómo procedemos. Abro aquí el prompt, el mismo prompt que usamos anteriormente. Estoy en la base. Y ahora no tengo que volver a instalar espacio 1, si se recuerdan, con conda create, --name, etc. Esta etapa ya está hecha, entonces puedo simplemente entrar conda activate y pongo el nombre del espacio que creé anteriormente. Bien, ahora estoy en el espacio 1 y como les decía, lo primero que tenemos que hacer es instalar todas esas librerías. Entonces voy a copiar esta línea de acá. La copio, la pego aquí. Voy a borrar un espacio que esté aquí de más. Y presiono la tecla Enter del teclado para lanzar la instalación. El proceso es bastante largo. ¿Por qué? Porque estamos instalando muchas librerías pesadas. Y cada librería a su vez requiere de otras librerías para funcionar. Entonces no estamos instalando solamente estas librerías, en realidad estamos instalando cientos de librerías para que todo eso funcione. Bien, entonces presionen la tecla Enter de su teclado y esperen unas horas a que todo eso se instale. Vuelvan en unas horas y el proceso debería estar completo. Hay un momento en que le preguntarán si quieren instalar. Ahí entran la letra Y, presionan de nuevo la tecla Enter del teclado y finaliza la instalación. No lo voy a hacer aquí porque ya tengo todo eso instalado y porque el proceso es, como les decía, bastante largo. Después de hacer eso, ¿qué debemos de hacer? Pues simplemente debemos de instalar Acolyte. Acolyte es simplemente un script de Python que tendremos en un folder. Y ese script lo llamaremos por aquí. En teoría, para hacer eso, debemos entrar las siguientes instrucciones. git clone, --deps1 y esta dirección. Eso permite instalar Acolyte en la computadora, en el folder que nosotros decidamos. Bien. Resulta que esta última versión de Acolyte está dando problema, entonces simplemente vamos a usar la carpeta que les compartí. Para hacer eso vamos a usar la carpeta que contiene una versión que funcione de Acolyte, la carpeta que les compartí por el Drive. Entonces descarguen esa carpeta y simplemente ubiquen la carpeta en algún espacio de su computadora y aquí vamos a hacer un cambio de directorio para encontrarnos dentro de esa carpeta Acolyte. Bien, por ejemplo, si yo tengo Acolyte aquí en descarga, entro en la carpeta Acolyte hasta encontrar todos esos archivos, en particular el que me interesa y el que vamos a llamar que es launchacolyte.py. Entonces vamos a copiar la dirección en la que se encuentran todos esos archivos. Volvemos aquí, cd, change directory, cambiar directorio. Pongo la dirección y presiono la tecla Enter del teclado. Ya estamos
en el lugar correcto donde vamos a poder encontrar este archivo, launch-acolyte.py. Entonces ahora vamos a correr ese programa. Entro Python, este es el nombre del programa que queremos usar, y luego entro el nombre del script que quiero correr. Así, Python espacio launch y trabajo acolyte.py y presionamos la tecla Enter. Aparece esta ventana, es decir que a partir de ahora no tenemos que seguir usando el comando de Conda y de Python. Podemos simplemente usar esta interfaz para procesar nuestras imágenes. También, si queremos, podemos seguir corriendo Acolyte a partir de ahí para automatizar algunas tareas, pero nosotros vamos a usar esta ventana. Anotar que para realizar la corrección de la imagen y pasar la reflectancia de superficie, este programa usa algunas informaciones disponibles en la web. Por ejemplo, para algunas correcciones geométricas necesita tener acceso a un modelo digital de elevación. Entonces vamos a tener que activar una opción en Earth Data que ustedes conocen, que es la plataforma que contiene muchos datos espaciales. Pues vamos a tener que modificar una opción en nuestra cuenta de Earth Data para que Acolyte pueda tener acceso a esos datos. Vamos a entrar a la página de Earth Data que ustedes conocen. Llegamos aquí y lo primero que tenemos que hacer es loguearnos, login. Bien, estamos aquí en la información de perfil y acá vamos a dar clic en aplicación apps autorizada. Bien. Aquí vemos las aplicaciones que ya están autorizadas. Vamos a bajar y vamos a dar clic en aprobar más aplicaciones. Bien, vamos a bajar y vamos a buscar dos líneas que dicen OBDAC Data Access y LPDAC Data Access. No los tengo aquí porque ya los autoricé, pero van a buscar esas dos líneas y dar clic en Authorize en ambos casos. Vuelvo para atrás para que vean los nombres. Son estos OBDAC Data Access y LPDAC Data Pool. Bien. Esos son las dos apps que deben de autorizar en esta página. Entonces busquen esos dos nombres, OBDAC Data Access y vuelvo para atrás, LPDAC Data Pool y dan clic en ambos casos en la tecla Authorize. Bien. Después de hacer eso, ya el programa Acolyte va a poder llamar esos datos y usarlo para las correcciones. Podemos volver entonces a nuestra interfaz. Doy clic en Select Input y vamos a buscar nuestra imagen, la imagen Sentinel-2, que aquí tengo descomprimida. Si la tienen comprimida, hagan la extracción primero hasta encontrar esta carpeta que termina en .save y selecciono el archivo. Luego vamos a seleccionar el archivo de salida, doy clic en Select Output,
buscamos un lugar, un espacio donde guardar el resultado. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llama Output. Y de hecho voy a tener que crearlo de nuevo. Voy a poner un Output 2. Listo. Se selecciono Output y aquí está mi carpeta de salida. Luego vamos a, si queremos limitar nuestro análisis a un espacio particular, vamos a entrar las coordenadas de latitud más baja, latitud sur, latitud más alta, la latitud norte y los valores de longitud. O podemos entrar un polígono que contiene los límites de la zona de interés. Bien. Nosotros vamos a enfocarnos en una parte de la península de Samaná. Vamos a entrar entonces estas coordenadas. Son coordenadas en grados decimales, 19.15, 19.37, menos 69.39 y menos 69.12. Si dejamos eso tal cual, pues vamos a tener una corrección por defecto. Y en salida tendremos unos archivos .nc. Entonces es un tipo de formato que nos permite exportar el resultado como un raster y leerlo con un sistema de información geográfica. ¿Qué resultado tendremos? Tendremos la reflectancia, que se llama ρ, la reflectancia de tope de la atmósfera, la reflectancia de superficie, entonces por eso ven que hay un ρt. ρt es el ρ, la reflectancia tope de la atmósfera. Hay un ρs, es el ρ de la superficie. Y tendremos unos PNG a color, simplemente para poder visualizar rápidamente el resultado. Pero veremos también que podemos agregar unos parámetros para modificar todo eso, para modificar las correcciones aportadas a la imagen y para modificar también el formato de salida, de exportación del resultado. Y podremos exportar el resultado también en GeoTIFF. Pero por ahora lo vamos a dejar tal como está por defecto y correr el programa. Voy a primeramente guardar la configuración, lo podemos guardar aquí en Output 2 por ahora. Voy a llamar así, configuración. Y vamos a correr el programa. Doy clic en Run Processing. Bien, el proceso terminó. Dice aquí Finish Processing. Vamos a abrir nuestra carpeta en la que guardamos los resultados. En mi caso es la carpeta Output 2. Y aquí encontramos algunos settings sobre las correcciones aplicadas. Ese es el archivo que llama el programa a la hora de lanzarse para saber qué correcciones aplicar. Luego tenemos aquí los archivos de salida, el archivo en .nc que podemos usar en un sistema de información geográfica. Son imágenes ya georreferenciadas. Y los dos archivos PNG que nos permiten tener una primera vista, ¿no?, de las correcciones aplicadas. Por ejemplo, si abro aquí el archivo, me dice que la imagen del 25 de enero de 2022 sobre el espacio que nosotros delimitamos con las coordenadas, aquí está presentada en ρt, es decir, en reflectancia del tope de la atmósfera, sin correcciones atmosféricas. Y luego tenemos la ρs, que es la imagen corregida
de los efectos de la atmósfera. Entonces aquí sí tenemos una imagen de reflectancia de superficie que podemos comparar con otras imágenes de reflectancia de superficie de otro sensor y otra fecha, como siempre. Vamos a ver ahora cómo podemos modificar un poco esos parámetros. Cierro este archivo y vamos a abrir este que está acá, el que termina por user.txt. Abro el archivo con el bloc de nota y me encuentro entonces con los parámetros que llama el programa para realizar la corrección. Aquí los límites del polígono de nuestra zona de interés. Aquí el nombre del archivo de entrada, el nombre de la carpeta de salida. Polígono está vacío porque no entramos ningún shapefile, pero sí tenemos la ruta de un shapefile que abarque nuestra zona de interés. Podemos entrar la ruta acá. Y aquí los parámetros activados, cuando dice true, para decirle al programa qué tipo de información queremos obtener al final. Bien. Aquí es que podemos agregar otros parámetros. Para saber cuáles son los parámetros que podemos modificar, la lista es bastante larga, lo verán. Volvemos a entrar a la página GitHub de Acolyte. Bajamos hasta encontrar este enlace de Release Page. Damos un clic. Y aquí vamos a poder encontrar el manual de Acolyte. Doy un clic sobre Acolyte Manual. Tiene aquí una fecha, .pdf. Abrimos el documento y aquí tenemos la explicación completa de Acolyte. Cuáles son sus algoritmos. Vamos a dejar esa parte y más abajo tenemos las opciones disponibles, los parámetros disponibles. Aquí en Processing Options, página 15, vemos que hay otros parámetros que podemos usar para activar o no la corrección atmosférica, activar diferentes tipos de correcciones de aerosol, y aquí crear también máscara de agua, máscara de tierra, máscara de nube en nuestra imagen. En fin, hay muchas cosas que podemos modificar en Acolyte, pero simplemente es cuestión de leer esta literatura para encontrar los parámetros correctos. Nosotros simplemente vamos a modificar una sola cosa, el formato de exportación de nuestro archivo de salida. Y la línea que nos interesa es esta. L2CR Export GeoTIFF igual, aquí false por defecto. Nosotros lo vamos a pasar a true para poder exportar el resultado en GeoTIFF. L2CR es la referencia a la imagen de reflectancia de superficie. Entonces vamos a copiar esta instrucción. Entramos de nuevo a nuestro archivo y aquí vamos a entrar la instrucción L2R Export GeoTIFF y lo vamos a pasar a true. Ahora vamos a guardar este archivo. El nombre es un poco largo y lo vamos a cortar entonces para poder usarlo en los comandos. Lo voy a guardar como. Vamos a buscar en el disco C un espacio que sea fácil de acceso. Entro al disco C y aquí mismo en Acolyte vamos a cambiar esto por setting.txt. Guardamos. Y ahora vamos a volver a nuestro prompt de Anaconda. Puedo cerrar esta interfaz, no la vamos a seguir usando.
Vuelvo acá a la línea para entrar instrucciones y voy a entrar aquí a esta línea de instrucciones. Python, espacio, launch, rayita abajo acolyte.py, -- CLI, -- settings, igual. Entren este texto y al final vamos a poner la ruta en la que se encuentra nuestro archivo de parámetros. Lo busco aquí en la carpeta. Si se acuerdan, yo lo guardé en C Acolyte. Aquí está el archivo settings, le doy clic derecho, copiar la ruta y pegamos la ruta. Vamos a eliminar las comillas, muevo el cursor con las flechas del teclado y podemos lanzar de nuevo Acolyte. El proceso está finalizado. Puedo abrir la carpeta de output, de salida. Ven que ahora tenemos muchos archivos porque se creó un GeoTIFF por cada banda de Sentinel-2 que fue corregida. Podemos abrir estos archivos con AltMap o con QGIS y usarlos, hacer un stack y usar esas imágenes correctamente corregidas de la mejor manera de los efectos de la atmósfera. Podríamos agregar otras correcciones, como vieron, correcciones de cirrus, es decir, de nube de altitud que son invisibles en algunas bandas, pero que al contrario mascan muchas informaciones en otras bandas. Podríamos corregir también el efecto de glint, por ejemplo, sobre el agua. En muchas imágenes de satélites, si analizan la calidad de agua, tienen ese problema de que hay puntos en que el sol se refleja de forma directa hacia el sensor. Esos efectos aquí también pueden ser borrados a través del programa Acolyte. Bien, simplemente es cuestión de agregar una línea en nuestro archivo de parámetro, en nuestro archivo settings. Si volvemos al manual de Acolyte, pues ven que simplemente es cuestión de agregar esta línea y de cambiar false por true. Pueden hacer la prueba con una imagen que tenga glitch y verán que el programa se encarga de borrar ese efecto de glitch de la mejor manera posible. Bien. Terminamos entonces viendo el resultado en AltMap. Vamos a buscar nuestra carpeta de resultados. En Download es mi carpeta Output 2. Y puedo cargar aquí la primera banda. Tengo el RAW de superficie. RAW S. Banda 443. Esa es la longitud de onda. Por lo tanto, estamos en el azul y hacia el verde. Abro la banda. Y aquí tenemos nuestra imagen corregida. Podemos alterar también o modificar la resolución espacial, etcétera, etcétera. Bien. El proceso, lo vieron, es tedioso, es complicado. Lo bueno es que todo eso se puede automatizar fácilmente. Aquí en Input File, en vez de poner una sola ruta, puedo poner varias, una tras otra, y la misma corrección se aplicará a todas esas imágenes. También anotar que este tipo de corrección no será necesario para muchos usuarios. Estamos viendo aquí casos más complejos, ¿no? De corrección que se aplican cuando uno hace un análisis particular. Por ejemplo, si analizamos las aguas, tenemos que corregir de la mejor manera esos efectos porque el agua refleja poco la luz. Entonces, es poca la información que podemos analizar.
y esa información debe ser de la mejor calidad posible. También puede ser necesario tener una excelente corrección sobre los suelos, la tierra, si queremos analizar bosques de la forma más detallada posible. Si queremos separar bosques que tienen firmas espectrales muy cercanas, pues tenemos que tener inicialmente la imagen mejor corregida de reflectancia de superficie para poder trabajar con el mejor producto posible. Para muchos de ustedes, la corrección Centucol que viene por defecto y que tenemos aplicada en el nivel 2A de Sentinel-2 será totalmente suficiente para sus análisis. Pero con esta práctica por lo menos vieron cómo se realiza la corrección de forma más detallada y más controlada. Y con eso pues cerramos esta práctica.